Un feliz sábado para todos los hermanos del Distrito Central de Barranquilla. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad. En estos momentos cuando todos los países del mundo que tienen laboratorios científicos están tratando de buscar una vacuna contra el coronavirus, nosotros sabemos que Dios nos ha orientado a través de su palabra y a través de las profecías todo lo que ha de acontecer en estos últimos días. Y todo lo tenemos relacionado en el libro del Apocalipsis. Por eso la importancia de estudiar este libro. Y antes de abrirlo, quiero que inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Padre, estamos felices de abrir tu palabra en esta mañana. Queremos darte las gracias por orientarnos en estos últimos días. Danos sabiduría para entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo hemos titulado Jesús, el héroe del Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos de un héroe, estamos hablando de una persona que se ha destacado porque ha hecho una gran hazaña en favor de los demás. El diccionario dice que el héroe es un hombre que se ha vuelto famoso por ser ilustre y reconocido por sus virtudes o hazañas extraordinarias en favor de los demás. Eso es un héroe. Cuando nosotros miramos en la Biblia, el héroe de nosotros en la Biblia se llama Jesús. Todos sabemos que Él es el personaje central de todas las Escrituras. Pero en la medida en que la Biblia va llegando a su final, encontramos en el libro del Apocalipsis un libro destacado, un libro encargado solamente de revelarnos a Jesús en todas sus facetas. En este tiempo, cuando necesitamos tanto conocer el desenlace final de la historia, necesitamos ir al Apocalipsis, pero necesitamos entender el Apocalipsis. El Apocalipsis es una revelación para el pueblo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos los acontecimientos finales de la historia. El libro del Apocalipsis nos muestra a Jesús como el héroe de todos los tiempos, no solamente en el tiempo final, sino desde el principio cuando el diablo atentó contra nuestra primera pareja, Adán y Eva. Vemos a Jesús allí manifestado en el Cordero, que fue un símbolo que más adelante fue representado en la cruz, Él en persona, para morir en nuestro favor. Ahora, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte solamente se logró a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y el libro del Apocalipsis, aunque hoy en día el libro del Apocalipsis es considerado un libro controversial, un libro difícil, algunos dicen que es muy difícil por su lenguaje figurado, ya que nos está hablando de símbolos misteriosos, como bestias, dragones, trompetas, caballos, jinetes y muchos otros símbolos más que muchas personas no entienden, y entonces los ha llevado a dejarlo a un lado como un libro misterioso. Algunos piensan que ese fue un libro del pasado, otros piensan que es un libro de un futuro muy remoto, otros piensan que ese es un libro sellado, que fue sellado en la historia y que no está para nosotros para que lo entendamos hoy. Pero tengo buenas noticias. Apocalipsis, el mismo libro, Apocalipsis 22:10, dice que este es un libro abierto para que nosotros lo escudriñemos, lo estudiemos, lo entendamos. Por eso la importancia en este tiempo de entender el Apocalipsis, porque es el libro que nos narra a nosotros los acontecimientos finales de la historia. Y nosotros necesitamos estar conectados con Jesús, especialmente en este tiempo en que la historia nos está mostrando sucesos, cumplimientos de las profecías finales, y algunos tendemos de pronto a confundirnos pensando que ya llegó el momento de salir corriendo y de hacer otras cosas. El libro del Apocalipsis contiene el relato completo y detallado de los sucesos finales, lo que ha de acontecer pronto en la historia de este mundo.
Por eso la importancia, porque nos muestra el futuro inmediato al cual nosotros tenemos que someternos dentro de poco, y nos narra la historia del fin del mundo con toda la claridad. Miren ustedes cuán relevante es esto. Pero tiene algo de suprema importancia este libro del Apocalipsis y no debemos pasarlo por alto, porque algunos expertos dicen que es el resumen de toda la Biblia, y eso lo vamos a ver, porque es el libro que nos revela cómo es Jesús en la actualidad. Nos está mostrando la realidad de Jesús hoy. Ustedes saben que la Biblia nos muestra las escenas de Jesús en todos los momentos, pero es el Apocalipsis el que nos muestra la realidad de cómo es Jesús hoy en la actualidad. Porque hoy todavía tenemos muchas personas que están considerando a Jesús como el niño que nació en Belén. De hecho, es adorado como el niño, el divino niño. Todavía lo tenemos como el niño y lo celebramos en la Navidad y lo mantenemos como el niño bueno que nació, pero que más adelante sufrió mucho. Otros están considerando a Jesús como todavía el crucificado. Lo cargamos en un crucifijo o lo estamos siempre manteniendo en la cruz. Hay otros que consideran que Jesús fue un profeta del pasado con mucho poder, que hacía muchos milagros, pero que se quedó en la historia del pasado. Pero, ¿quién dice el Apocalipsis que es Jesús? El Apocalipsis dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19, 16. Jesús es Dios. Él hizo para nosotros todo un cronograma profético donde diseñó desde el principio hasta el final todo lo que iba a acontecer en el periodo del pecado de la humanidad. Y el libro del Apocalipsis narra estos momentos finales. Pero miren ustedes qué interesante es este libro de Apocalipsis. Desde el versículo 1, Apocalipsis 1:1, desde ese versículo que nos narra la revelación de Jesucristo para que todos nosotros pudiésemos alcanzar la salvación, también nos presenta el libro del Apocalipsis durante todo su recorrido a Jesús como el Cordero. Ustedes recuerdan, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el Señor trajo un Cordero para resolver sus problemas. El problema de que quedaron desnudos, le hizo túnicas y los cubrió. Y el problema de que ese día debía Adán y Eva morir. Murió un Cordero en su lugar. Ese símbolo que viene de la historia del Antiguo Testamento, desde el mismo principio cuando el hombre cae en el pecado, ese suceso aparece bien claro en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis también nos muestra a Jesús como el abogado que en estos momentos intercede ante el Padre por nuestros pecados. Él muestra su sacrificio hecho en la cruz del Calvario para que nuestros pecados sean perdonados. Y está haciendo todo lo posible. De hecho, nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos recuerde lo que es pecado y nos ayude a nosotros reaccionar, recapacitar y salir de nuestra condición de pecadores. Porque más adelante Jesús dejará de ser nuestro abogado y se va a convertir en nuestro juez. Todo esto lo dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros debemos estar alerta y debemos estar apercibidos y preparados, porque esto puede ocasionar o la salvación o nuestra perdición. Pero hoy en día, cuando no se entiende el libro del Apocalipsis, muchas personas viven aterrorizadas. Algunos están pensando, ya este coronavirus es la primera plaga y entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir corriendo al campo, tenemos que salir corriendo a hacer esto. Tengamos paciencia. El mismo Apocalipsis dice que los santos de los últimos días tienen, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tengamos la paciencia de los santos, porque entendemos nosotros que la profecía que narra el Apocalipsis tiene varios sucesos en los que nosotros necesitamos estar sabidos, preparados y entendidos para poder no solamente estar tranquilos nosotros, sino
enseñar y tranquilizar a los demás. Ahora, ¿por qué el Apocalipsis es el libro más destacado, el libro profético más destacado dentro de todas las profecías, los libros proféticos de la Biblia? Es interesante todo esto que voy a mencionar. De los 17 libros proféticos que contiene la Biblia, encontramos 2 que se destacan de manera sorprendente. Uno está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento. Parece ser que los 2 fueran la continuación del mismo, es decir, que es un solo libro con 2 tomos. Uno es el libro de Daniel, del profeta Daniel, y el segundo es el Apocalipsis, del cual estamos hablando hoy, el Apocalipsis del profeta Juan. Ahora, no fueron ellos los autores, son profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios les reveló. Miren cómo lo menciona cada uno de ellos, la conexión que existe en estos 2 libros proféticos, que da relevancia ahora al libro del Apocalipsis porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, encontramos aquí que Daniel quedó preocupado porque se acabó el primer tomo y no ve el acontecimiento final de la historia. Pero ahora Juan lo conecta en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Mis hermanos, cuán interesante es esto. Aquí está desplegando, está mostrando Juan todo lo que ha de acontecer, los sucesos finales de la historia, porque Dios se los está revelando. Hoy el Apocalipsis, escrito por Juan el profeta, es el libro profético más destacado, justamente porque nos revela la emocionante parte final del cronograma profético del Señor, que el Señor nos ha dejado. Por esa razón, ustedes saben que el final de la película es interesante, cómo va a concluir toda la historia. En este caso, el Apocalipsis se torna, dentro de todos los 17 libros proféticos, el más relevante. También porque narra los acontecimientos finales y nosotros estamos viviendo justamente en los tiempos finales. Entonces, a nosotros nos interesa mucho lo que tenga que decir el Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Ahora, no solamente nos muestra todos los acontecimientos finales, nos va a mostrar de una manera muy especial quién es el verdadero héroe en todo este conflicto de los siglos. ¿Quién va a tener la victoria y nos va a dar el trofeo a todos sus seguidores? Ese héroe del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos conocer más a ese nuestro héroe, quien ganó la batalla contra Satanás y nos da la victoria para nosotros. Ahora, el libro del Apocalipsis tiene también para nosotros una alerta muy especial. Nos está diciendo que la venida de Cristo está cerca. Desde el primer versículo, desde el principio del Apocalipsis, nosotros vemos el énfasis que tiene este libro hablando sobre la profecía. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3, dice el texto: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellos escritas, porque el tiempo está cerca. Está hablando de la cercanía del tiempo, la prontitud del tiempo, la urgencia del tiempo. Y así nos lleva hasta el final. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice:
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, amén, ven Señor Jesús. ¿Notan ustedes el énfasis, la prontitud? Por eso necesitamos nosotros estar preparados, porque Cristo viene pronto, su venida está muy cerca y nosotros necesitamos estar listos. Y no solamente eso, tenemos una misión que cumplir. Tenemos que dar a todos las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿por qué el Apocalipsis, siendo la revelación de Dios, se escribió en símbolos, en figuras? Si es la revelación. Algunos dicen, bueno, pero si es la revelación, y una revelación, cuando nosotros hablamos de revelación, es como cuando revelábamos anteriormente el rollo de fotografía, que las imágenes iban saliendo después de revelar, se va mostrando. Si el libro del Apocalipsis es revelación de Jesucristo, ¿por qué entonces aparecen símbolos? ¿Por qué no lo escribió de manera literal como otros libros de la Biblia? La razón es interesante, mis hermanos. El Imperio Romano, ustedes saben que la muerte de Jesús fue ocasionada allí por el Imperio Romano, llevado por los judíos. Pero el Imperio Romano, alrededor del año 96, le declaró la guerra abierta, estaba en un ataque constante para exterminar el cristianismo, que era una amenaza, se había constituido en una amenaza para el Imperio Romano. Así que la razón es que el Imperio Romano entonces le declara la guerra al cristianismo y la iglesia cristiana estaba ante el más grande riesgo de extinción. Todos los discípulos habían muerto a excepción de Juan, quien es el que nos revela a nosotros, el que nos escribe a nosotros el libro del Apocalipsis. Juan era el único discípulo que había quedado, y claro, al ser el único discípulo y el que había estado todo el tiempo con Jesús, Juan era considerado el pastor principal, podríamos decir el presidente general de la organización. Él era el líder o caudillo del pueblo de Dios en ese momento. Así que todo dependía de Juan, el líder espiritual del momento. Recordemos un poquito la historia, porque nos va a enseñar una lección importante para nuestra vida hoy. Jesús muere en el año 31, eso lo recordamos, año 31 después de la era cristiana, después de Cristo. En el año 34 ustedes saben que ahí concluye la profecía que muestra a Jesús como el Mesías, la profecía de las 70 semanas, y concluye justamente con el apedreamiento de Esteban, quien vio los cielos abiertos y vio a Jesús viniendo en gloria. Con esa muerte de Esteban ocurre un suceso interesante. Los judíos dejan de ser el pueblo de Dios por excelencia, exclusivamente como lo eran, y ahora el evangelio es repartido a los gentiles, lo que significa que ahora el evangelio debía llegar a todo el mundo, a todos los rincones de la tierra. Por eso la relevancia de esto. Ustedes recuerdan que en Pentecostés ocurrió un fenómeno interesante. Los discípulos de Jesús se reunieron juntamente con 120 personas y allí en ese lugar llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. En ese momento se levantaron a predicar. Ustedes recuerdan la predicación de Pedro. Pedro era uno de los que no había recibido estudios, no tenía preparación académica. Pero solamente Pedro se levantó en una oportunidad y como 3.000 personas se bautizaron. En otra oportunidad como 5.000. Y luego dice en una tercera oportunidad que había una multitud que ya nadie podía contar. O sea, el cristianismo comenzó a crecer de una manera sorprendente y esto tenía aterrorizado a Roma. Ahora, miren lo que pasa después del año 34. Justamente entre el año 37 y el año 96, que fue cuando se escribió el libro del Apocalipsis, 4 emperadores se declararon a sí mismos Dios sobre la tierra. Y fueron terribles, porque atacaron fuertemente al cristianismo, con el propósito de erradicarlo definitivamente de este mundo. Entre ellos tenemos lo siguiente: Calígula, del año 37 al año 41. Nerón,
Ustedes saben que hoy en día a Nerón, el nombre Nerón se lo ponen solamente a los perros. Y eso, el que no lo quiere de pronto. Nerón, desde el año 54 al año 68. Vespasiano, del año 69 al año 79. Y Domiciano, del año 81 al año 96. Justamente alrededor del año 96 fue que Juan escribió el libro del Apocalipsis para nosotros. En este periodo de Domiciano, dice la tradición que Juan fue llevado ante Domiciano. Y el castigo señalado por Domiciano para Juan era torturarlo vivo, echarlo vivo, atado en un gran caldero de aceite hirviendo. Pero ocurrió un fenómeno sobrenatural, un milagro del Señor. La historia dice que Juan hervía allí dentro del aceite, pero no se quemaba. Domiciano se sorprendió y dijo: este parece hijo de dioses. Lo sacó de allí y lo desterró a una isla rocosa en el mar Egeo llamada la isla de Patmos. Era una isla donde había muchas minas y allí ponían a trabajar a todos los reos peligrosos y los más terribles que estaban en prisión. Allá fue Juan. Juan ya era un ancianito bastante avanzado en edad, pero allí estuvo desterrado en esa isla, y allí en ese escenario del mar fue donde él vio todo el video, toda la película que hoy en día nosotros tenemos narrada en su libro, el libro del Apocalipsis. Juan estaba prisionero por el mar, por eso ustedes encuentran en el libro del Apocalipsis cuando él dice con gozo: y el mar ya no existirá más, porque ya no va a haber más prisión, no va a haber más separación entre nosotros. Así que Juan nos revela aquí todos los acontecimientos finales. Pero existía algo interesante. Los soldados romanos tenían orden específica, explícita, de que nadie podía escribir nada en contra de Roma. Cualquiera que escribiera algo en contra de Roma tenía que morir, tenía que ser sacrificado. Así que los soldados tenían que revisar todo lo que ahora Juan escribiera. ¿Se pueden imaginar el riesgo? ¿Hasta dónde llegarían esos escritos? Por eso ustedes encuentran símbolos. El Señor colocó símbolos. Ahora, cuando se refería a Babilonia, el Señor estaba hablando directamente de Roma. Los cristianos que conocían del Antiguo Testamento sabían que se estaba refiriendo justamente a Roma, al Imperio Romano. En esta condición fue como nuestro Dios nos ha permitido que este libro, el Apocalipsis, pueda llegar hasta nosotros, que lo podamos tener en nuestras manos. Pero quiero decirles que, aunque parezca muy complicado a través de los símbolos y todo lo que hemos visto del libro del Apocalipsis, el Señor ha dejado un método sencillo de interpretación y nosotros debemos entenderlo. Por eso estamos aquí, para que entendamos cómo interpretar el Apocalipsis y poder estar preparados para los acontecimientos finales. Método de interpretación del Apocalipsis. Bueno, además del método de interpretación, el Señor nos ha dejado una clave que es fundamental para que lo tengamos en cuenta y entendamos correctamente las Sagradas Escrituras. Aunque existen 4 métodos de interpretación en los estudiosos, en los teólogos, por ejemplo, el método preterista está hablando del pasado. El método futurista nos proyecta hacia el futuro. El método idealista, que ya habla de solamente la imaginación del ser humano acerca de los sucesos. Y tenemos el método histórico. Bíblicamente es el método que utiliza el Señor en las Sagradas Escrituras, porque todas las profecías bíblicas van al par de la historia.
La historia confirma lo que la Biblia ya había anunciado de antemano. Por eso es importante que entendamos que a través de este método histórico nosotros podemos hoy contar con el libro del Apocalipsis, que es un gran tesoro. Miren, si ese libro no fuese escrito de manera simbólica, hubiese sido destruido allí mismo en Patmos. No hubiera llegado ni siquiera a Roma, ni siquiera se hubiese repartido a todas las iglesias. Pero ¿saben qué sucedió? Los mismos soldados romanos, después de revisar y darse cuenta de que estaba hablando de Babilonia, y Babilonia ya formaba parte de un montón de escombros del pasado, y cuando comenzaron a ver que hablaba de muchas cosas raras, trompetas, dragones y estas cosas, los soldados romanos se imaginaron, parece que el sol está afectando bastante a este viejito, que como es el líder de los cristianos, yo creo que debemos confundirlo con estas revelaciones, porque ellos no van a entender lo que dice aquí. Así que vamos a llevarlo. Y saben, los mismos soldados romanos se encargaron de llevar a cada iglesia el escrito. Y cuando los hermanos llegaban y recibían el documento de Juan, daban gloria a Dios. Gracias, Señor. Saben, los romanos estaban confundidos, pero el pueblo de Dios estaba entendido, estaba entendiendo lo que decía allí el relato. Damos gracias a Dios por eso. Ahora, aunque el Señor está utilizando el método histórico, que es el que narra la historia al par de las profecías, la clave de interpretación del Apocalipsis está en la misma Biblia, justamente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la clave. Ahora se los voy a decir por qué. Y también les voy a decir, nos vamos a dar cuenta por qué muchas personas hoy están atentando contra el Antiguo Testamento. Dicen que ya es el viejo pacto, que quedó atrás, pero si nosotros desechamos el Antiguo Testamento, estamos botando la llave que nos va a revelar, que nos va a ayudar a entender el Apocalipsis. Porque justamente allí encontramos la forma como interpretarlo. Miren, 27 de los 39 libros del Antiguo Testamento están citados en el libro del Apocalipsis. 27 de los 39. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Parece que coordinara de una manera perfecta. Son citados por Juan en el libro de Apocalipsis. 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis. De esos 404, 276 son citas directas del Antiguo Testamento. ¿Ven ustedes la importancia del Antiguo Testamento dentro del libro de Apocalipsis? Además, todos los símbolos que aparecen allí tienen que ver con la cultura hebrea del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Así que los que entendemos el Antiguo Testamento entenderemos los símbolos, entenderemos lo que significa cada símbolo que está allí dentro de la profecía. El método de interpretación del Apocalipsis, como lo menciona aquí Apocalipsis, tiene una clave, y la clave, ya la sabemos, es el Antiguo Testamento, donde todos los ritos, ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento hay una serie de ritos que prefiguraban a Jesús, que señalaban a Jesús como el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo lo que ocurrió antes de que Jesús viniera era simbólico, hasta cuando Jesús apareció. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Cuando Jesús vino y se vio la gloria de Dios a través de Jesús, entonces todo lo que era figura quedó clavado en la cruz. Y ahora comenzó una vida real. Ahí está una clave. En el Apocalipsis, todos los sucesos, todo lo que ocurre antes de que Jesús venga, aparece en forma simbólica. Y de esa manera debemos entenderlo. Forma simbólica, pero todo lo que acontecerá de la segunda venida de Jesús en adelante es una realidad. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo,
Los 144.000 está antes de que Cristo venga. Simbólico. Las bestias, simbólico. El dragón, simbólico. La marca de la bestia, simbólico. Todo esto está antes de que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, entonces aparece que iremos al cielo por 1000 años después de la venida de Cristo. Real, no es simbólico, es literal. La resurrección y la vida eterna son reales después de la venida de Jesús. La destrucción de Satanás, eso es real, eso no es simbólico. La destrucción de los demonios, real, no es simbólico. Cielo nuevo y tierra nueva, real. La mesa kilométrica, real. Todo lo que dice que va a acontecer después de la segunda venida de Jesús, así como el Antiguo Testamento era primero simbólico y luego literal, de la misma manera ocurre en el libro del Apocalipsis. Qué interesante esta forma de interpretación que el Señor nos da. Jesús ahora lo veremos en acción como el héroe del Apocalipsis. Ya no como el niño que nació en Belén, ya no como el cordero manso que fue llevado al matadero. Ahora Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y se sentará en el trono para juzgar. Aunque aparece en el Apocalipsis inicialmente como un cordero degollado, es interesante la forma como el mismo libro del Apocalipsis nos narra que en ese hecho en el que aparece el cordero degollado es el momento cuando se le da el golpe más certero a Satanás y a todos sus ángeles caídos. Es el momento en que se propicia la derrota más categórica y más grande en todo el universo, en todos los tiempos, porque Jesús allí derrotó definitivamente a Satanás y le quitó todos sus poderes. Ahora, Dios nos ha dejado, a través del sacrificio de Cristo, todo esto narrado en el libro del Apocalipsis. ¿Saben? Es tan relevante este texto o este suceso que 28 veces se menciona en el libro el acontecimiento del Cordero como la parte fundamental en el plan de salvación para nosotros. El Apocalipsis centra ahora su atención en Jesús, el que desde Génesis hasta el final nos está mostrando cómo Él ha conducido a la iglesia. De hecho, Él se presenta en medio de la iglesia durante todos los periodos hasta el final del tiempo. Él guiando y conduciendo la iglesia. Él peleando contra Satanás para sostener una iglesia y aparece venciendo a Satanás. En Apocalipsis también Él aparece uniéndose definitivamente al pueblo de Dios como el esposo en la boda del Cordero. Se casa con su esposa. Así aparece en el libro del Apocalipsis. En este relato figurado, pero que se hace una realidad en el libro del Apocalipsis, se muestra a Jesús dándole el golpe certero a Babilonia, definitivamente destruyendo Babilonia con todo su imperio y todo su dominio, y fundando o instituyendo o estableciendo la nueva Jerusalén para todos los redimidos. Aquí está la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos al gran héroe del Apocalipsis dándonos a nosotros lo que nos había prometido. Al final del libro, el gran héroe de Apocalipsis, que es el héroe de este mundo y también de todo el universo, decide reunir a todo su pueblo y luego se sienta en el trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí se cumple lo que el salmista dice, Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. En ese momento estaremos todos congregados de todas las generaciones, de todos los pueblos, tribus, nación, alrededor del Rey de Reyes, para depositar nuestras coronas que ni siquiera merecíamos, porque gracias al sacrificio de Cristo nosotros recibimos una corona de oro, una corona de victoria. La depositaremos a los pies de Jesús
quien será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, con dominio absoluto de todo el universo, y ya habiendo erradicado de este mundo a Satanás con todos sus demonios, estaremos libres para disfrutar con él de la eternidad. En conclusión, mis hermanos, tenemos en el libro del Apocalipsis el libro más importante de todas las profecías, de todos los libros proféticos de la Biblia, porque nos narra los acontecimientos finales de la historia. Es hora de conocer más de cerca al héroe del Apocalipsis. Es hora de conocer más de cerca a Jesús. Es hora de conocer el libro del Apocalipsis, porque si lo entendemos bien, no tenemos que estar asustados, ni apresurados, ni tristes, ni preocupados en medio de esta pandemia en la que vivimos, porque sabremos hacia dónde vamos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. En esta época, nosotros nos podemos acercar con confianza al Señor. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Él es el que tiene para nosotros grandes y maravillosas cosas, para que nosotros podamos disfrutar de una vida espiritual sana. Aún no es el fin. Aunque estamos en momentos críticos, la Biblia dice que esto apenas es principio de dolores. Aún no es el fin, pero pronto llegará. Así lo dice el libro del Apocalipsis, y así debemos entenderlo. Ahora, mis hermanos, después de entender todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de este libro, que nos ha revelado a Jesús como el héroe de todo el Apocalipsis y de nuestras vidas, ¿estaremos nosotros dispuestos a ponernos del lado del héroe? ¿Estaremos nosotros dispuestos a buscar a Jesús con todo el corazón? Yo quiero invitar hoy a toda la iglesia para que nos interesemos en escudriñar las Escrituras, especialmente este libro interesante que nos habla de las profecías, y estemos bien orientados. Necesitamos orientar a otros. En la medida en que tú enseñas a otro, de seguro que vas a aprender más. Quiero invitar a toda la iglesia a participar de esta forma, de estos acontecimientos finales, pero bien orientados a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor hoy: Señor, entendiendo que tú eres el héroe de todo este cronograma profético, ayúdanos para que podamos nosotros ser conducidos de manera correcta hacia la verdad? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a serle fiel hasta el último momento de nuestra existencia. Dios les guarde. Un feliz resto de sábado para ustedes.